Amigos, bienvenidos al God Sport Podcast, bienvenidos a una nueva edición de este podcast deportivo en la que hablaremos de la selección venezolana de baloncesto ya pronto a debutar en esta AmeriCup 2025. Humberto Contreras, Anderson Torres, Miguel Chasí y Carlos Atacho con nosotros. Buenas, ¿cómo estás, Carlos? Hola Andrés, Raúl, a todos muchachos, un saludo, estar con todos ustedes y por supuesto saludos a toda la audiencia de God Sports. ¿Cómo están? Un saludo a todos, agradecido nuevamente por la invitación a hablar un ratico de baloncesto. Miguel. Mira, un saludo para todos aquí, Humberto, Anderson, Carlos, para ti Andrés y todas las personas que nos están viendo, emocionados porque ya mañana arranca la AmeriCup y estamos deseando ya que juegue nuestra selección y ver qué nos trae. Anderson, ¿cómo estás? Creo que Anderson tiene un problemita técnico, pero bueno, ya arrancamos directamente este programa del God Sport. Ya tenemos casi todo listo, solamente falta el salto entre dos para el debut de nuestra selección de Venezuela contra el equipo de Canadá. Ciertamente el equipo vino tinto, no sabemos de qué color ciertamente va a jugar, aunque por ahí vimos que parece que va a jugar de blanco y azul. Pero lo cierto es que Venezuela va a debutar contra Canadá y uno pensaba que este equipo de Canadá, más allá de que es el favorito en este grupo, uno pensaba que iba a ir con todas sus figuras, pero no. Se mantuvieron con un equipo bastante modesto, pero de bastante nivel. Miguel. Sí, tan solo tienen dos NBA, Kaishon George y Leonard Miller, pero les comentaba yo por nuestro grupo del privado que el día de ayer tuvieron un amistoso contra la República Dominicana. Ciertamente en la República Dominicana no jugó ni Yacel Pérez ni Jan Montero, pero aún así la selección de Canadá ganó 93-78 a la selección de Dominicana, un resultado abultado. Si bien, como digo, no jugaron figuras como Jan Montero y Yacel Pérez, pero se ve que Canadá, con el equipo que lleve, va a ser una de las máximas candidatas. Henderson, vimos 3 juegos de Venezuela, uno contra Uruguay, uno contra Colombia y el último contra Nicaragua, ya allá en Managua. ¿Cómo viste la selección? Yo creo que evolucionó durante los partidos amistosos. Creo que se menospreció mucho al equipo nicaragüense en este último partido amistoso, pero bueno, ya la suerte está echada y el equipo de Ronald Guillén está a horas de debutar contra Canadá. Hola muchachos, ahora sí tengo la buena señal acá y lo puedes escuchar a todos. De verdad, gracias Andrés por nuevamente invitarme a tu programa y a toda la afición del deporte en Venezuela y en especial a la del baloncesto. No, sí, ya mañana Venezuela entra ya en lo que serán los compromisos con la AmeriCup 2025 ya en Nicaragua. Sabemos que Venezuela ya participó en tres juegos amistosos, como ya tú bien lo mencionabas, Andrés, y claramente no se vieron las falencias defensivas de Venezuela durante esos 3 juegos. No se vio clara una idea dentro del tabloncillo de manera defensiva y por momentos también de manera ofensiva, ¿no? Nos sigue faltando ese jugador anotador importante dentro de la plantilla de nuestra selección y que si no caen los triples durante los partidos se nos hace muy difícil poder tener un alto porcentaje de tiros de campo dentro de los partidos. Creo que el ajuste que tiene que realizar el coach Guillén y el resto del cuerpo técnico de Venezuela tiene que ser en lo defensivo. Venezuela, en los últimos años, las glorias que nos ha dado, los triunfos que ha alcanzado a nivel internacional ha sido por medio de la defensa. Creo que base a la defensa Venezuela ha conseguido completamente todo en lo que ha sido el éxito de ellos a nivel internacional. Y si ellos quieren trascender durante esta AmeriCup 2025, creo que la defensa tienen que ajustarla un 100%, Andrés. Querido muchacho, no sé si ustedes comparten lo mismo que yo. Para ir ampliando un poquito las estadísticas, que vemos el live stats del último partido entre Venezuela y Nicaragua, partido amistoso, último compromiso de Venezuela preparatorio para este ya clásico o AmeriCup, y por ahí abajo en la barra, digamos, pueden ver la convocatoria de Venezuela, pero vamos con los puntos en pérdida: 28 para Venezuela, puntos en la pintura 34, puntos en segunda oportunidad de 13, puntos en contraataque 13, puntos de la banca 47, mayor ventaja 11 puntos y la mayor corrida de unidades 8 puntos para el equipo de Ronald Guillén, que bueno, tiene a Yoray Quereque como primer asistente. Y hay un tema bastante interesante y lo voy a discutir contigo,
Humberto, la carta de tiro de Venezuela no fue la mejor, no fue la mejor. ¿Qué te parecieron esos tiros del equipo de Venezuela? Ustedes lo pueden ver ahí en pantalla. Obviamente no se vio muy bien Venezuela a nivel de tiros. No, Andrés, exactamente, como decía Henderson, no nos fue bien en ninguno de los 3 partidos, en los tiros de cancha, sobre todo en los triples, que son fundamental para Venezuela. Son tiros que se están tomando bien, pero no están entrando. Entonces creo que es un punto que Venezuela va con un equipo pequeño. Ya Nicaragua, que es un equipo modesto, nos hizo pasar trabajo en la pintura. Eso va a suceder ante Canadá y Puerto Rico. Entonces necesitas que esos tiros te entren, ¿no? Necesitas mejorar los tiros de cancha, necesitas presionar en defensa también, como dice Henderson, para poder tener chance ante estos rivales que son bastante complicados. Carlos, más allá de que este equipo de Nicaragua no es el, digamos, el favorito para esta AmeriCup, creo que se puede meter entre los mejores terceros. Obviamente, posición de localía. Vimos un arbitraje contra Venezuela bastante nefasto y yo creo que también puede ser papel fundamental en este AmeriCup. Creo que se le menospreció el equipo nicaragüense porque más allá de ser un equipo modesto, tiene jugadores tan buenos como lo que tiene la selección de Venezuela. De hecho, uno de ellos participa en el BSN. En este momento no recuerdo el nombre, creo que Miguel lo conoce. Jared Ruiz. Ese mismo. Y la verdad es que ese jugador estuvo bastante notable, como el resto del equipo nicaragüense, que hay que decir que también hizo debutar a muchos jóvenes dentro de este partido. Y algo que decía Henderson es fundamental. El tema de la defensa es algo que preocupa, no tanto porque el equipo no lo pueda hacer o porque no tenga el oficio, digamos, precisamente el oficio, sino que en cuanto a la protección del aro es donde Venezuela está sufriendo muchísimo. Recordemos que Venezuela en promedio de estatura está por debajo de los 2 metros. Entonces, contra Canadá o contra Puerto Rico es algo que podemos sufrir y obviamente Venezuela en este aspecto es algo que preocupa muchísimo. En la República Dominicana hubo un temita ahí con Araujo, quien vino con Gaiteros del Sur esta temporada, ha venido con Centauro, ha venido con Broncos, al baloncesto profesional venezolano, que no le toman 20 rebotes en el compromiso, pero vimos ayer, el compromiso contra Nicaragua, a Norman Omir, digamos, capturando 19 rebotes, y el mejor de Venezuela fue Ángelo Cisneros, que Ángelo Cisneros no es el jugador, digamos, llamado a tomar los rebotes, tan solo 7 rebotes para Venezuela. Miguel, ¿cómo puede mejorar Venezuela en este aspecto? Mira, sobre todo que todo el equipo se comprometa a la búsqueda del rebote. Como decía, que estamos en promedio de estatura por debajo de los 2 metros, entonces tiene que ser un esfuerzo colectivo, que todos vayan al rebote, desde el más grande hasta el más pequeño. Norcha Omier nos agarró 19 rebotes, pero vamos a tener que pelear. Esa no va a ser nuestra única pesadilla. También tenemos que enfrentarnos a un Ismael Romero, que le capturó 21 rebotes a la República Dominicana. Ismael Romero, alias el cubanazo, juega para la selección de Puerto Rico, le capturó 21 rebotes y de ahí se generó ese revolú que hubo entre Ángel Delgado y Jonathan Araujo. Así que debemos ajustar en ese tema para que, sobre todo el tema de Ismael Romero, porque ya Norchad Omier no lo vamos a enfrentar en caso de una futura segunda ronda, pero con Ismael Romero hay que tener mucho cuidado porque es un jugador que toma muchos rebotes ofensivos y, como digo, todo el equipo debe estar comprometido en ir desde el más grande hasta el más pequeño a la búsqueda del rebote defensivo como ofensivo. Miguel, rapidito, Andrés, para agregar a lo que decía Miguel, más allá del esfuerzo y de lo que debe hacer Venezuela, que es ir al frente buscando los rebotes, es ser inteligente a la hora de hacer el box out, porque evidentemente no tenemos esa estatura que sí goza Puerto Rico y que sí goza el equipo de Canadá. De hecho, el equipo de Puerto Rico, también tenemos que hablar de Piñeiro, tenemos que hablar de Condit, de José Alvarado, que son jugadores de una gran atleticidad y que también tienen esa capacidad de tomar muchísimos rebotes. Mira, aquí vemos la convocatoria de Venezuela del profesor Ronald Guillén, ya de manera evidentemente oficial: David Cubillán, Edwin Mijares, Franger Pirela, Carlos Fulda, Jefferson Guerra, Joner Cifontes, Ángelo Cisneros, Fernando Fuenmayor, José Ascanio, Elian Centeno, Windy Graterol y Enrique Medina, dos pibos naturales. Creo que hubo muchas críticas desmedidas contra Windy Graterol en el partido contra Nicaragua, en un juego donde Venezuela, lamentablemente para Venezuela,
no se encontró entre sí. Y hay un tema bastante interesante y ahí están resaltados en amarillo, muchachos, los jugadores de cada uno, obviamente de los convocados de Venezuela que están en el baloncesto del exterior. Mucha gente dice que no hay venezolanos en el exterior, sí lo hay, evidentemente no como uno espera que hayan jugadores en las primeras divisiones de España, Rusia, Italia, etcétera, etcétera, pero yo creo que mirar al baloncesto argentino, ¿no? Es una propuesta bastante interesante y creo que Fernando Fuenmayor también está en trámite para volver al baloncesto argentino. Humberto, opinión de, digamos, el último corte del profesor Ronald Guillén. Mira, ya cuando viajan los 13 que viajaron a Colombia, no había mucha sorpresa, ¿no? Carlos López, que fue el último corte prácticamente infusado, y Carlos Fulda, es un jugador de confianza de Ronald, lo tuvo en Gladiadores, más allá de lo que te pueda aportar, no. Hay que tener en cuenta eso. Se arriesgó Ronald a irse con solo 4 internos, tanto así que por eso lo vimos usando en los amistosos a Ascanio de 5 y a Cisneros de 4. Es, como digo, un riesgo, te vas pequeño, pero está apuntando a lo que no le salió en los amistosos, ¿no? Al tiro perimetral, a la velocidad. Es un equipo que corre, que en teoría tu quinteto mete el triple y va a depender de eso. Hay un tema bastante interesante con esto del pívot, del jugador grande que busca el rebote. Y yo creo que Néstor Colmenares no tiene que tener las puertas cerradas en la selección nacional. Porque Enrique Medina, que apenas tiene 21 años, que se va a seguir formando en el baloncesto europeo, amén, que pueda jugar en los Estados Unidos, ¿no? Creo que necesita todavía madurar mucho más. Necesita madurar más. Y ya lo dijimos en el programa pasado, pero necesitamos, y no lo vi en los partidos de preparatorios, en los 3 partidos, a ese trash talk, a digamos, esas conversaciones en la cancha del jugador venezolano provocando al rival. Nunca la hubo. Y creo que deben concentrarse en también sacar de quicio en los momentos donde esa racha arrolladora del equipo contrario se está viniendo a Venezuela. Y esto es muy importante. Henderson, tu opinión sobre la convocado y sobre la necesidad de tener a Enrique Medina más concentrado en el sentido de que, bueno, ya estás en la selección, nadie te va a quitar de ahí, pero que nadie te quite porque puede venir otro jugador y ya para el premundial puede estar relegado. Andrés, claro, Andrés, no hay que ser tampoco tan apresurado, ¿no? Hay que recordar, muchachos, que venimos de un proceso de reestructuración. Hay que tener un poco de paciencia. Si nosotros queremos ver los frutos de esta selección en un futuro, no hay que tomar la AmeriCup como un termómetro definitivo para las venideras compromisos de la selección de Venezuela. Si bien cortaron a Carlos López, claramente el coach Guillén que quiere buscar velocidad dentro de sus líneas, con jugadores atléticos, jugadores que puedan correr bien la cancha, y eso fue lo que hizo, agregar a Carlos Fulda. Yo creo que la continuidad y la confianza que le va a brindar el coach a sus jugadores es primordial. Cuando un coach le da confianza a un jugador, el jugador agarra confianza en sí mismo y puede sacar lo mejor de sí. Estamos hablando de un chamo que es joven, que fue drafteado en la NBA para jugar en la G-League. O sea, hay algo que tiene ese muchacho que los demás ven, y hay que darle simplemente continuidad. No hay que crucificarlo, no hay que arrinconarlo, no hay que bombardearlo con tanta presión, porque este torneo AmeriCup es un torneo simplemente para que este grupo se acople, para que este grupo en su mayoría debería de estar en el premundial a la próxima Copa del Mundo. Entonces yo creo que obviamente queremos resultados positivos. Nosotros como periodistas, como fanáticos del baloncesto, como los que amamos a este deporte, como lo es mi persona, pero más allá de que a esta AmeriCup, a diferencia de las 2 anteriores, le han dado más protagonismo, le han dado más publicidad, más marketing, y por eso quizás la mayoría de las selecciones han ido con un mejor plantel que en las otras 2 versiones de la AmeriCup. Pero Venezuela no tiene premura en eso. Venezuela necesita es que este grupo agarre un teamwork, algo parecido, igual o mejor que el grupo anterior. No sabemos qué puede dar este grupo en los próximos eventos de la selección de Venezuela, en los próximos compromisos internacionales, si no le damos la continuidad. Si vamos cambiando de 13, de 12, de 13 y de 12 en cada evento, entonces ¿en qué momento la selección va a tener su núcleo perfecto, como lo logró el grupo que ganó la Copa América del 2015, que fue a los Juegos Olímpicos, que fue a Mundiales? Si no le dan continuidad y la confianza a los jugadores necesariamente,
lastimosamente no vamos a ver el fruto o buenas glorias o buenos logros importantes de la selección de Venezuela en los próximos eventos. Entonces yo soy lo que digo y lo que apuesta a la confianza y a la continuidad. Que si el 12 no le gustó a uno y le gustó a otro, bueno, es parte de la mala suerte. Eso fue la decisión que tomaron el cuerpo técnico. El cuerpo técnico decidió ir con un equipo atlético y rápido y que bueno, quizás se puedan agregar nuevas figuras en el premundial, claro que sí, pero ojalá que se mantenga al menos el 80% o el núcleo de este grupo se mantenga por varios ciclos más o por varios compromisos más para que podamos ver. Ahí pues después de mitad de eliminatoria decidimos, vermosle, oye, no hubo resultado, hay que hacer cambios. Pero si vemos que el equipo comienza a funcionar, fíjense, comenzaron muy mal en el triangular en Colombia, fueron ajustando, jugaron mejor el segundo partido, el tercero les costó contra Nicaragua, pero ganaron. Entonces, quizás este proceso va a tardar un poquito y hay que tener un poco de paciencia. Así que yo espero que por lo menos el grupo se entienda, el grupo se vea mucho mejor jugando, sobre todo en sistemas de juego, en ambos lados de la cancha, para que por lo menos llegar más fuertes, llegar contundentes y subir en el Power Ranking de América Latina, porque nos bajaron en un santiamén, ¿no? Sí, Venezuela está de décimo en el Power Ranking, incluso Colombia está por encima de Venezuela, que a la vez, vamos, ¿no? La historia de Colombia en el baloncesto es irrisoria con respecto a la Venezuela, con el mayor de los respetos de los amigos colombianos. Pero dijiste algo muy cierto, y voy con Humberto. Hay que tenerle paciencia a estos jugadores jóvenes, y creo que todavía hay muchos por detrás que se quedaron, ¿no? Por ejemplo, el Chino Páez, que creo que debió ir a esta preselección del América, Jesús Ángel Guillén, otro gran jugador que se puede perfilar a necesitar las oportunidades, porque no es lo mismo tener el talento, porque tú puedes tener el talento, pero también necesitas las oportunidades para poder, digamos, demostrar lo que tú vales. Humberto, tu opinión, porque hay un tema que circula en las redes sociales y la pregunta está aquí, la voy a poner en la placa. ¿Debió llegar la renovación de golpe? Yo creo que no, creo que se está haciendo bien en el sentido de que estás dejando algunas piezas de experiencia, no solo a Windy y a David, sino también cuando hablamos de Edwin, ya tiene 32 años, Cifontes ya tiene su experiencia en la selección. Entonces, disculpen ahí, son jugadores que ya tienen su experiencia, entonces a eso le sumas el caso de Enrique Medina, que debe estar ahí en la selección siempre. No tenemos otro jugador como él, debe ser un fijo en la selección de aquí a los siguientes años, y que ha ido subiendo el nivel en comparación a lo que hacía en años anteriores. Igual Franger en la posición 1, por ahí sí, hay nombres que se quedaron por fuera, como tú lo dices, el Chino Páez, llamó la atención que no lo llamaran ni siquiera a la preselección. Entonces un grupo, la renovación de golpe, o sea, sacar a todos de golpe, no era lo ideal. Creo que este torneo también, como dice Henderson, da para esto. El Americot no clasifica nada, es importante, pero es un torneo que no nos clasifica nada. Nuestros ojos deben estar en las ventanas eliminatorias y este torneo te da para eso. Sí, hay un tema interesante y creo que parte de eso, ¿no? Muchos jugadores se quedaron por compromisos, digamos, ya adquiridos. Por ejemplo, Michael Carrera ya lo dijo, que tenía un compromiso con Diablo Rojo en México, y que creo que Michael Carrera tiene que seguir en la selección nacional. No sé si tiene algún tipo de distanciamiento con Ronald Guillén, no sé, no lo conozco, pero creo que si lo hay, tienen que solventarse por el tema de la selección nacional. Y me voy a desviar un poquito para hablar con Carlos sobre, obviamente, esta renovación. Creo que en estos momentos, no voy a decir que hay que lavarle la imagen a la federación, a la SPB, ni viceversa, ¿no? Quiero explicarme muy bien. Creo que todos debemos apoyar a la selección en estos momentos, y cuando finalice el AmeriCup, yo creo que tienen que venir las críticas, porque he leído muchas críticas, no solamente de fanáticos que están en su derecho, ¿no? Pero también hay unas críticas por allí, por acá, que creo que no vienen al caso en estos momentos donde la selección tiene que concentrarse, la selección tiene que sacarse los problemas de encima. En fin, estas son cosas que suceden y hay que dejar un poquito el ego a un lado, ¿no? Carlos. Muchachos, la palabra clave es paciencia, pero no solamente paciencia para este grupo de jugadores que van al AmeriCup. Hay que tenerle paciencia al baloncesto venezolano. Si nosotros somos acá, periodistas deportivos, tenemos que decirle a la gente que esta selección
está para ganar, no está para ganar, evidentemente. Estamos en un proceso de transición, estamos en un proceso de renovación. Y de repente hay selecciones como Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, que no sufren esas renovaciones tan complicadas como tal vez la sufre Venezuela, porque nosotros no somos una potencia en baloncesto. Nosotros fuimos mal acostumbrados por una generación ganadora, por una generación de oro, pero que se forjó con mucho trabajo y por supuesto con un talento generacional que no sale cada tiempo como suele pasar en los Estados Unidos. El baloncesto nacional tiene que concentrarse en seguir formando, en renovarse en sus bases, en renovar a los entrenadores, aquellos entrenadores que siguen formando a los nuevos talentos del baloncesto, tienen que renovar sus conocimientos, porque seguimos teniendo, por ejemplo, en lo que estábamos conversando, más allá del tema de la altura, que es un tema ya de biotipo del jugador, con lo que contamos, tenemos un problema de tiro. Venezuela no es un equipo tirador, lastimosamente. ¿Cómo podemos solventar eso? Con práctica, con una nueva cultura. Eso tendrá que venir desde las bases. Entonces a la gente hay que decirle, señores, hay que tener mesura. Mesura porque nosotros no somos una potencia. Es bueno que se dé la discusión y que se diga, oye, Venezuela está para más, sí está para más. Pero no quiere decir que si, por ejemplo, en un caso hipotético, si Venezuela no clasifica a la próxima ronda, aquí la solución no será sacar a Ronald Guillén, la solución no será sacar a estos 12 jugadores para meter otros, porque evidentemente nada te va a cambiar. No quiere decir que Michael Carrera vuelva a la selección y no va a cambiar el resultado. No quiere decir que Gregory Vargas venga del retiro de la selección y vaya a cambiar la situación. Ojo, Venezuela necesita un cambio generacional en su selección, sí, pero también en su baloncesto en todo el complemento. Sí, yo creo que, y voy con Miguel, ¿no? Con este aspecto, yo creo que todo debe ser de la base de la génesis del problema. Desde el minibásquet hasta la SPB tienen que haber unos ajustes necesarios para evidentemente seguir fortaleciendo, digamos, esa sangre joven en nuestro básquet. Miguel, ¿debió llegar la renovación así? Mira, Disculpa, aunque la renovación creo que comenzó en los Panamericanos. sí, definitivamente, ahí concuerdo contigo. Pero ciertamente yo decía en otros programas que no me gustaba la idea de sacar 12 y meter 12, porque eso no te iba a traer nada. Y yo pensaba en ir sacando poco a poco los que peor estaran físicamente, basquetbolísticamente, e ir ingresando a los nuevos talentos. Concuerdo con lo que dijo Humberto, que creo que lo están haciendo bien porque están dejando 2 piezas de experiencia, pero quizás haya tenido que ir quizás 1 o 2 más de experiencia para sentar como las bases y que sirvan como mentores para esta nueva generación que no es tan joven, pero que sí tienen mucho que aprender. Yo hubiese llevado quizás 1 o 2 más, por ejemplo, Néstor Colmenares, y que sirviera de mentor para los nuevos. Bueno, también podemos tener de mentor ahí para los nuevos, pese a que no está jugando, pese a que ya de la selección se retiró el propio Grillo Vargas. Grillo Vargas fue el capitán histórico de nuestra selección de baloncesto, que levantó la copa, por cierto, hace 10 años, los títulos de Venezuela, o al menos las mejores participaciones de Venezuela en República Dominicana en el 2005, venciendo 2 veces a Estados Unidos, también en Ciudad de México 2015, y bueno, estamos en el 2015, vamos a ver si digamos ahí la suerte está de nuestro lado en este 2025. Vamos a colocar a ver si podemos unas declaraciones que dio post partido Joanel Cifontes en el compromiso contra Nicaragua. Déjenme ubicarlas por aquí, la tengo. Ya estamos ubicándola por aquí, pero lo cierto es que internacional, los jugadores nuevos no lo tienen, se juega muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Al nivel internacional no puedes cometer tus errores porque te sacas una ventaja amplia, te castigan. Y hoy el juego fue físico, nos ayudó mucho a, como te dije, a ese roce físico que vamos a jugar el viernes. Tiene de menos a más, gracias a Dios volví a agarrar el ritmo, o sea, jugar a los muchachos, que eso es como mi trabajo aquí. Cuando caen las pelotas, hay que darle gracias a Dios, sacamos la victoria, así sea un partido amistoso. Sí, bueno. A veces nos tenemos que acostumbrar, así es la localidad, hasta internacionalmente pasa,
Nos apegamos al plan del coach con la energía en defensa y sacamos el resultado. Tenemos que pasar el switch desde ahora. Terminó la preparación, como se dice, los juegos amistosos. Ahora vienen 2 días de entrenar para ver cómo vamos a jugarle a Canadá. Creo que estamos concentrados, ansiosos y con la energía positiva para enfrentar el viernes. Sí, aquí el mismo Jonel Cifonte fue muy efusivo y tranquilo con, digamos, no voy a decir con la deficiencia de Venezuela, sino con lo que hay que mejorar y bueno, dejar un paso ya esa victoria contra Nicaragua, esa victoria contra Colombia, que de nada vale en este AmeriCup. Miguel, voy contigo, te voy a hacer una pregunta. Canadá y Panamá, equipo donde Venezuela se va a enfrentar en esta AmeriCup, al parecer no llevarán su figura. ¿Cuáles son las claves de Venezuela para enfrentar a Canadá y a Panamá? Creo que hay que buscar esos videos, o sea, el motivador de la selección nacional tiene que jugar aquellos videos de cuando lo dejaron plantado prácticamente en Canadá y tuvieron que irse prácticamente en chorcito y en chancleta para aquel partido clasificatorio del Mundial. Tienen que buscar la motivación Venezuela para poder vencer a este equipo canadiense. Y bueno, Panamá ya a Venezuela le ganó casualmente en el AmeriCup pasado. ¿Cómo vienen estos dos equipos? Mira, Canadá, como te decía al principio, si bien no trae a sus figuras estelares, vemos ahí en la lista, tienen 2 NBA, como son Leonard Miller, que juega en los Minnesota Timberwolves, y también está, por aquí se me escapa, Kaishan George, que creo que juega en los Utah Jazz, pero también tiene jugadores en Europa como Trey Bell-Haynes y también en Fondio Kabengele. Una selección atlética, obviamente como la selección de Estados Unidos, joven, pero con buena experiencia tanto en Europa como en la NBA. Es una selección que yo creo que se le va a jugar en base muy a la defensa. Si nosotros logramos contener la ofensiva de Canadá y poco a poco vamos generando nuestro juego, el juego que quiere implementar Ronald Guillén, van cayendo los tiros de 3, que en estos amistosos pues no nos hemos visto bien desde esa zona. Si empiezan a caer esos triples, esos tiros de media, quizás sacar muchos tiros libres, mucho foul, pero sobre todo mi punto va a la defensa. Contener el ataque canadiense, que va a ser, a mi parecer, muy vertical, y cuando se paren en 5 contra 5, pues intentar forzar los mayores stops, como se le llaman, posibles, y yo creo que de allí partir hacia la ofensiva en transición rápida o jugando estacionario, pero buscando nuestra mayor virtud en el momento, que no es el juego interior, nuestro tiro de 3 y que esos tiros caigan. Y el equipo de Panamá, ¿qué te parece? ¿Cómo está armado este equipo de Panamá? Entiendo que varias piezas de vital importancia no fueron convocadas, pero bueno, allí la gente en las redes sociales del equipo canalero también se quejó, pero bueno, son cosas que suceden dentro del deporte y hay que seguir para adelante. Sí, Panamá también tiene 3 ausencias muy importantes. El primero es Jivan Jackson, que juega en Alemania, que de hecho fue MVP en Alemania. También Akil Mitchell, que juega en los Criollos de Caguas del BCN, y Iverson Molinar, que juega en el Apoel Cheva. Pero tienen 2 jugadores muy interesantes. Lo vemos ahí en la primera fila, Trevor Gaskin y Luis Rodríguez. Trevor Gaskin viene del Antofagasta, de Brasil. Es un jugador muy interesante que ya tiene mucho tiempo jugando con la selección de Panamá y es uno de los referentes, por así decirlo. Y Luis Rodríguez es un alero fuerte que viene de jugar en la Liga Dominicana, y esos son para mí los 2 jugadores con los que hay que tener más cuidado. No tengo mucho conocimiento en realidad de los demás, pero como en todas las selecciones, si están en el 12, algo tienen. Obviamente son jugadores profesionales y son buenos, por lo que hay que tener cuidado, pero para mí las 2 claves están entre Trevor Gaskins y Luis Rodríguez, pero creo que Panamá viene siendo más o menos junto con Venezuela, porque la incluyo a Panamá y a Venezuela como las cenicientas del grupo. Mira, no, evidentemente no por jerarquía, sino por el plantel que están llevando en estos momentos, ¿no? Humberto, Venezuela, y lo hago en modo de pregunta, ¿definió su quinteto ya para el AmeriCup? Al menos para el primer partido. Pareciera que, bueno, Ronald en los 3 partidos usó quintetos distintos. Creo que apuntó más a lo que usó en el primer
en el primer juego, yéndose con los experimentados, David de base, Sifonte de 2, Angelo de 3, Ascanio de 4 y Windy de 5, ¿no? Pero va a depender de lo que vaya a buscar Ronald. Está usando mucho a Cisnero de puesto 4, en vista de que no tiene tantos jugadores internos. Puede ser una opción también y dejar a Ascanio desde la banca para que apoye ahí, pero va por ahí la cosa, ¿no? Lo que mostró en ese primer juego y quizás mover a Angelo al puesto 4. Ahora una pregunta ya para finalizar este podcast, porque ya hemos adelantado muchísimo. Pueden ver los episodios anteriores. Recuerden suscribirse, dar la campanita, comentar, para que esto evidentemente siga la retroalimentación, ¿no? ¿Qué selección de este grupo puede dar la sorpresa? Y lo digo en el papel porque es muy fácil decir Puerto Rico y Canadá van a pasar. Puerto Rico y Canadá son las favoritas. Si hay que hablar de sorpresa, diría que la propia Venezuela, ¿no? Venezuela tiene una tarea complicada, pero meterse de segundo, incluso ser líder del grupo, obviamente sería una sorpresa. Carlos. Sí, los primeros enfrentamientos de Venezuela no van a ser fáciles. Evidentemente tienen un común denominador en la que Venezuela tiene que tener una mejor protección del aro, anotar los tiros desde afuera, porque por un tema de estatura nos va a costar jugar por dentro. Pero si hablamos de quiénes pueden hacer la sorpresa, no sé si para clasificar, pero por lo menos para estar entre uno de los mejores terceros. Sí, Venezuela tiene esa tarea en el AmeriCup, ¿no? Pero yo creo que la va a tener bastante difícil el equipo de Ronald Guillén. No, entre comillas, por deficiencia de Ronald Guillén, sino porque lleva un equipo bastante, digamos, nuevo, y quizás esa falta de roce de torneos internacionales le puede, digamos, de un modo u otro afectar a Venezuela. Vamos con el calendario de Venezuela, ya para despedirnos. Venezuela va a debutar contra Canadá el 22 de agosto. Va a debutar mañana contra Puerto Rico el 23, pasado mañana. Descansará el 24 para enfrentarse a Panamá el 25 de este mes. Esperemos que Venezuela pueda dar lo mejor de sí para esta AmeriCup y quédense allí, ustedes en los comentarios discutiendo sobre lo que necesita Venezuela para clasificar a esta AmeriCup. Y también quédense para ver si podemos el día 24 hacer otro programa hablando de los 2 primeros juegos de Venezuela y teniendo evidentemente más declaraciones de los protagonistas. Recuerden suscribirse, darle a la campanita para llegar a los 1000 suscriptores. Es bastante importante para nosotros llegar a esta cantidad. Nos despedimos. Gracias, Humberto. Gracias, Miguel. Carlos Atacho. Estuvo también Henderson Torres con todos nosotros. Nos despedimos y nos escuchamos en otra oportunidad.